Bueno, este es un documento que hicimos no solamente nosotros desde la Red del Agua de la UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica y Agua Capital, sino que también invitamos a un grupo de expertos, 20 especialistas que provienen de la academia, las asociaciones civiles, la iniciativa privada. Básicamente el documento está dividido en tres grandes rubros, que son los que vamos a tratar el día de hoy. Un diagnóstico actualizado. Después hablaremos de los retos e impactos de la seguridad hídrica y las propuestas que hacemos de política pública para avanzar hacia este objetivo. Bueno, sabemos que el Valle de México es la región económica y poblacional más importante del país. Por lo tanto, pues debemos de prestar gran atención a cómo gestionamos el agua en este espacio. Sabemos, y ya se ha hablado aquí en esta mesa, que el Valle de México es una cuenca endorreica que se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, de 9.600 kilómetros cuadrados, y donde viven, pues bueno, una gran cantidad de personas, 23.6 millones de personas, de acuerdo con el INEGI. Aquí se produce el 25% del PIB nacional, y bueno, contamos con tres zonas metropolitanas, ¿no? Dentro de esta gran espacio llamado el Valle de México. Sin embargo, pues sabemos que presentamos grandes retos para alcanzar la seguridad hídrica y vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. La primera es que existe una competencia por las fuentes de abastecimiento. Y las fuentes de abastecimiento, si bien a nosotros nos quedan muy claras, muchas veces hacia afuera no existe toda esta claridad. Sabes que fundamentalmente son tres. El 67% del agua que consumimos en el Valle de México en su totalidad, no de la Ciudad de México, sino el Valle de México, es el 67%, el 28% del sistema Lerma-Cutzamala y solo el 5% de manantiales y ríos. Si observamos esta configuración, bueno, inmediatamente nos vendría a la mente el cuestionar el llamado día cero que se ha puesto tan de moda o que estaba tan de moda hace un par de semanas y que, bueno, todavía está vigente, ¿no? Porque, bueno, ahí la principal afectación, sabemos, se dio sobre el sistema Cutzamala, donde había menos capacidad de almacenamiento o teníamos menos disponibilidad de agua para poder ofrecer a las diferentes colonias o espacios en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Sin embargo, bueno, pues vemos que la principal fuente de abastecimiento en la ciudad, digo, en el Valle de México, es el acuífero. ¿Y cómo se utiliza esta agua en la zona metropolitana del Valle de México? Bueno, pues aquí estamos viendo la distribución, que es muy distinta al promedio nacional, ¿no? El promedio nacional, el 76% del agua se utiliza en la agricultura. En la zona metropolitana del Valle de México, el principal uso es el uso público, es decir, el que utilizamos en nuestras casas, en las escuelas, hospitales, etc. Entonces, el tratamiento o las herramientas, instrumentos que debemos ocupar para alcanzar esta seguridad hídrica, pues no pueden ser los mismos que a nivel nacional, ¿no? Porque los usos y los usuarios del agua en estas zonas son distintos que a nivel nacional. Eh, Tenemos que a dar o solucionar esta competencia creciente por las fuentes de abastecimiento con cada vez más insuficientes fuentes. Por un lado, tenemos una disponibilidad de aguas superficiales que cada vez muestran una menor disponibilidad y por otro lado, una mayor contaminación, ¿no? Esto entonces implica que tenemos menos agua y la que tenemos está de una calidad menor, por lo que si queremos utilizarla tenemos que llevar a cabo procesos de tratamiento que cada vez son más costosos. Por otro lado, en cuanto a las aguas subterráneas, observamos esta sobreexplotación del acuífero y hundimientos diferenciales, que, bueno, de acuerdo con algunos cálculos que realizaron en el Instituto de Ingeniería, se observa que se extrae entre 2.15 veces más del agua que se recarga, ¿no? Entonces, si bien en este momento el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de la zona metropolitana del Valle de México y del Valle de México en general, pues bueno, vamos a observar que si continuamos con esta tendencia de sobreexplotación de los acuíferos,
pues vamos realmente a poner una presión muy grande en los próximos años, ¿no? De acuerdo con estos estudios del Instituto de Ingeniería, se calcula que si no cambia esta tendencia, si se siguen extrayendo los volúmenes que actualmente se están extrayendo, tendríamos hasta entre 40 o 50 años de disponibilidad de agua en este acuífero. Por otro lado, como vemos, la evolución de la recarga natural pues se ha ido disminuyendo y esta es una gráfica y me da mucho gusto que esté por acá la doctora Adriana Palma. Esta es una contribución de la doctora Adriana Palma, donde nos dice cómo la ampliación de la zona urbana lo que ha hecho es disminuir de manera muy importante la recarga natural. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pues básicamente por la ampliación de la construcción, lo que llamamos la mancha urbana y pues el no respetar el ordenamiento territorial, ¿no? Que básicamente lo que hace es contar con menos zonas de recarga y ampliar estas zonas que no son permeables y pues no permiten obtener o recargar el acuífero. Y lo que provocan son estos hundimientos diferenciales que también aquí se observan en estos mapas y en esta gráfica, como hay algunos puntos estratégicos de esta ciudad que se están hundiendo a ritmos pues realmente muy acelerados, ¿no? Basta con ir, por ejemplo, a la Catedral de la Ciudad de México para observar estos hundimientos. Y esos hundimientos, como se dice aquí, son diferenciales. O sea, no se está hundiendo toda la ciudad en su conjunto y al mismo tiempo, ¿no? Se están hundiendo unos espacios más que otros. ¿Y esto qué implica? Pues que tiene afectaciones directas a la infraestructura e incluso a la infraestructura de agua potable y drenaje, ¿no? Entonces, eso realmente está imponiendo un gran reto que también pone una presión en las fugas. También, pues bueno, sabemos que como no contamos con la disponibilidad suficiente para abastecernos dentro de la cuenca, tenemos una relación con cuencas externas. Eh, este complejo llamado el sistema Lerma-Cutzamala, aquí se puede ver, pero que también está compuesto por el emisor poniente, el emisor central, el túnel emisor oriente. O sea, realmente siempre, justamente por ser esta cuenca endorreica, siempre hemos tenido esta relación, bueno, no siempre, en los últimos años se construyó a partir de los 80 esta interrelación con otras cuencas, ¿no? Tenemos entonces las afectaciones que se dan en estas áreas, por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos con el sistema Cutzamala, pues evidentemente afecta directamente al Valle de México. Por lo tanto, estas relaciones no las podemos pensar solamente dentro de la cuenca, sino también en su relación con otras cuencas. Estas entradas de agua al valle pues demuestran una alta vulnerabilidad a sequías y si observamos los escenarios de cambio climático para los próximos años, ¿no? A los próximos 15, 20 años, se observa que estos periodos de sequía cada vez van a ser más intensos. Por lo tanto, estos almacenamientos superficiales pues van a tener una mayor presión. Por otro lado, también hay salidas de agua residuales del valle, ¿no? Se calcula que el 75% del agua sembrada bajo riego emplea aguas residuales y menos del 12% de las aguas residuales son reusadas dentro del valle, ¿no? De hecho, uno de los grandes temas pendientes dentro del Valle de México es impulsar este reuso. También vemos que otro de los principales retos que tenemos son las deficiencias en la prestación de servicios de agua y saneamiento. Por ejemplo, podemos observar estas coberturas, ¿no? De agua potable y saneamiento y diríamos, bueno, no tenemos realmente ningún problema. Estamos por encima en muchos casos del promedio de varias ciudades de América Latina. Sin embargo, pues observamos algunos elementos. La primera es que hay una falta de cobertura en zonas rurales. La diferencia es bastante clara, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Donde hay una gran oportunidad para ampliar esta cobertura para las zonas rurales, pero también las zonas periurbanas, que justamente por esta expansión de la mancha urbana y este muy rápido expansión de la zona urbana, pues no permite una planeación y de la infraestructura, por lo tanto, estas áreas en específico sufren o experimentan desafíos de mayor magnitud.
También vemos que hay una desigualdad en el suministro. No todos poseen o tienen acceso al agua todos los días, ¿no? Se calcula que solamente en el 70% de las personas que vivimos en la Ciudad de México tenemos agua todos los días. Pero si nos vamos, por ejemplo, al Estado de México, la proporción, el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, esta proporción baja hasta la mitad de la población que solamente tiene agua diariamente en sus hogares, ¿no? Entonces, hay una desigualdad en el suministro y un servicio muy discontinuo que tiene afectaciones muy claras y muy diferenciadas de acuerdo, podríamos pensar en algunas dimensiones como el género o podríamos pensar en dimensiones como las personas en condiciones de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Porque tan solo si nos ponemos a pensar que una de las estrategias más claras para atender esta discontinuidad es las pipas, ¿no? Lo que sabemos, o estos carros tanque eh, que se utilizan y que cada vez se ven más en todo el Valle de México, pues implican varios retos. ¿Por qué? Porque evidentemente estos camiones generan gases de efecto invernadero que en este momento no está bien contabilizado cuál ha sido el aumento de esta emisión de gases de efecto invernadero por el aumento de las pipas en el número y también en el número de viajes. Otra de las cosas, pues, tiene que ver con la comunicación directa que tienen con el usuario y con esta posibilidad que tiene de fallas de integridad, ¿no? Que es otro de los temas que hemos puesto mucha atención en los últimos años. Cuando no hay un actor que esté vigilando, lo que se da, y bueno, también cuando hay una gran presión por obtener este recurso, el agua, lo que se da es una mayor oportunidad de que haya fallas de integridad o actos de corrupción. Y lo hemos analizado en algunos lugares, por ejemplo, de Xochimilco, donde se viven incluso casos de extorsión sexual por acceso al agua en relación con sí, con la distribución a través de pipas, ¿no? Entonces, realmente esta es una estrategia que si bien es emergente ante las crisis, no debería de ser una política que deberíamos estar fomentando. También vemos que tenemos una infraestructura insuficiente y en deterioro. Más del 40% del agua se pierde en fugas en las redes de distribución. No hay una cifra exacta. Algunos en el SACMEX dicen entre 38 y 40. El Estado de México no se tiene una proporción, pero bueno, el 40% es este gran número que hemos manejado durante mucho tiempo. Pero de nuevo, no tenemos bien contabilizada toda esta agua no contabilizada. Más del 60% del agua se pierde en el riego y se calcula que solo se tiene cubierto el 60% de los requerimientos de monitoreo dentro del valle, ¿no? Y también tendríamos que analizar la diferencia que hay del monitoreo de las aguas superficiales con respecto a la de las aguas subterráneas, ¿no? Por otro lado, vemos que muchas de las infraestructuras han sobrepasado su vida útil. Se calcula que en promedio se tiene entre 50 y 60 años la red o las infraestructuras del Valle de México. Por poner un ejemplo, el sistema Cutzamala se construyó en los 80 para un horizonte de 20 años, pero lleva más de 40 años en operación sin tener un mantenimiento mayor, ¿no? Que permita que siga operando y que cumpla los más altos estándares. También nosotros somos una zona que está altamente afectada por sismos y por los hundimientos que ya mencionábamos. Entonces, estas afectaciones pues, se van a dar directamente directamente las infraestructuras hidráulicas. También tenemos una gran exposición al cambio climático y fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Aquí lo que vamos a observar, de acuerdo con estos escenarios de cambio climático, lo que ya mencionábamos, son sequías más largas y periodos de lluvia más cortos, pero más intensos, que es básicamente lo que estamos viendo en estos momentos. A eso le sumamos las cuestiones institucionales. No es sencillo realizar actividades, sobre todo pensando en el valle en su conjunto. Aquí participan 121 municipios y alcaldías de 4 entidades federativas, la federación a través de OCABAM. Entonces, tomar decisiones pues implica una gran cantidad de actores.
Por otro lado, los prestadores de servicio de agua y saneamiento tienen características muy diversas, ¿no? Tenemos al SACMEX, que pues es uno de los organismos operadores más grandes, que realmente cuenta con recursos para poder actuar, y tenemos organismos operadores muy pequeños en el Estado de México o en Tlaxcala, que no son capaces y que no cuentan con las capacidades institucionales, económicas y financieras o incluso técnicas para prestar sus servicios de una manera adecuada. También vemos que no hay un organismo, perdón, con una autonomía para la toma de decisiones regionales, sobre todo esto, ¿no? Que esté dedicado a pensar y actuar en su conjunto. Por otro lado, vemos la insuficiencia de recursos financieros. Vemos, por ejemplo, aquí, y solamente estamos poniendo algunos elementos del presupuesto del SACMEX, pero bueno, obviamente eso es solamente una parte. Faltan todos los demás organismos operadores, lo que prestan las comisiones estatales del agua, las transferencias directas que se hacen desde la Comisión Nacional del Agua. Estos solamente son elementos para ejemplificar que los recursos financieros pues han ido bajando. Y por otro lado, tenemos que las tarifas no han ajustado el precio del servicio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, esto lo sacamos directamente perdón, de un estudio realizado por el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, donde calcula que el Estado de México tiene tarifas en promedio de 4.70 pesos, ¿no? Evidentemente no cubren el precio de la prestación del servicio. Entonces, con base en todos estos retos que tenemos para la seguridad hídrica en el Valle de México, entendida, y eso a lo mejor me faltó decirlo desde un principio, nosotros desde el Centro Regional de Seguridad Hídrica y la Red del Agua de la UNAM entendemos a la seguridad hídrica a partir de 4 pilares. La prestación de agua, bueno, el brindar agua para las personas con calidad y cantidad adecuada y a un precio justo sería el primero. El segundo, el agua para que los ecosistemas puedan seguir brindando esos servicios de los que nos beneficiamos todos. Un tercero, y que es muy importante, es brindar el agua para las actividades productivas. La industria, la ganadería, la agricultura, ¿no? Realmente necesitamos el agua de estas actividades productivas porque pues no solamente son fuente de una gran cantidad de empleos, sino que son necesarias para nosotros, ¿no? Y por último, es cumplir con estas tres dimensiones que ya mencionaba, incluso ante fenómenos hidrometeorológicos extremos como inundaciones o como sequías, ¿no? Por mencionar solo algunos fenómenos. Entonces, esos 4 dimensiones de la seguridad hídrica es lo que nosotros queremos avanzar. Y bueno, con base en eso hicimos esta pirámide que parece sencilla, pero que creo que hay detrás mucho de ella, ¿no? Y la dividimos en acciones como precondiciones, acciones sustantivas y temas transversales. En total tenemos 14 acciones con un horizonte a 2040 y un costo estimado de implementación de 97 mil millones de pesos adicionales a lo que se invierte regularmente en el sistema hídrico, que pensamos que esto podría impulsar de manera muy decidida la seguridad hídrica del Valle de México. Y bueno, vamos a ir analizando estas dimensiones de manera muy rápida. Lo primero son las precondiciones. ¿Por qué les llamamos precondiciones? Es porque si no resolvemos esto, no vamos a poder plantear ninguna de las otras acciones. Se necesita entonces un liderazgo. Las instituciones fortalecidas y también personas dirigiendo estas instituciones que sean capaces, que sean íntegras, que tengan coherencia y que tengan confianza en la toma de decisiones. Entonces, creo que estamos en un momento muy adecuado, tanto a nivel nacional como a nivel local, para que justamente surja este liderazgo o se fortalezca este liderazgo. En cuanto a la gobernabilidad, estamos pensando en que exista, pues justamente un órgano que piense en el Valle de México, donde esté integrada, por supuesto, la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores del Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, es decir, la toma de decisiones
al más alto nivel, ¿no? Pensando un poco la estructura que se dio para el lago de Chapala, donde realmente se tomen decisiones que son vitales para el Valle de México, pues al más alto nivel. También estarían pues ahí incluidas en el Comité de Coordinación el SACMEX, las Comisiones Estatales del Agua, Protección Civil, los consejos de cuenca, y en el secretariado técnico estarían pues varias dependencias que ya existen. De lo que se trata no es de aumentar la burocracia que existe, sino más bien reestructurarlo y con base en lo que tenemos, fortalecer esta toma de decisiones y hacerlo mucho más expedito. Para el financiamiento estamos pensando, bueno, evidentemente estamos diciendo ahí se necesitan más recursos. Por lo tanto, habría que reestructurar este fideicomiso 1928 que ha sido funcional para el Valle de México, pero pues darle, sobre todo pensando en el segundo punto, un destino específico para los recursos cobrados por los derechos del agua. Esto representa un reto porque implica modificar legislaciones a nivel incluso nacional, ¿no? Porque en este momento no hay una etiqueta para estos recursos que son cobrados por los derechos del agua y no existe esta distribución, ¿no? Es decir, que lo del valle se quede en el valle para fortalecer fundamentalmente todas las otras acciones que vamos a platicar en un momento. Ahora sí, si tenemos resuelto la parte de liderazgo, gobernabilidad y financiamiento, entonces podemos empezar a plantear otras acciones muy concretas. En particular, creemos en que son 7 acciones en el nivel de acciones sustantivas. La primera es la gestión integral de los recursos hídricos, donde lo que aquí importa en estas acciones sustantivas es conservar nuestras fuentes, ¿no? Lo primero, pues sería, ya vimos, el 67% del agua que consume el valle es viene del agua subterránea. Entonces debemos de poner una atención prioritaria al agua subterránea. ¿Cómo? Pues a través de la reglamentación de los acuíferos, fomentar esta recarga artificial o la gestión. Este concepto de recarga artificial ya no es tan utilizado, ¿no? Sino la gestión se me olvidó el nuevo concepto que se utiliza, pero bueno, básicamente la recarga artificial. También aprovechar o impulsar la cancelación de aprovechamientos irregulares que lamentablemente ante esta situación de sequía aumentaron de manera muy importante, ¿no? Entonces, esto implica, y regreso un poco al anterior, fortalecer nuestras instituciones para tener una mayor vigilancia sobre el territorio, ¿no? Que en este momento, pues lamentablemente todavía carecemos de ella. Por la parte de saneamiento y reuso, tenemos que hacer un manejo muy bien pensado de las cuencas, justamente para, como veíamos hace unos momentos, tener esta relación muy clara con el ordenamiento territorial, ¿no? Que no se sigan invadiendo estas zonas que son prioritarias para la recarga natural de los acuíferos y también, pues bueno, para mejorar, para evitar también la sedimentación de las presas, etcétera. También hay que incrementar el tratamiento y hay que poner mucha atención en el cumplimiento de la norma. Sabemos que cambió la norma 001, entonces hay una gran presión para los organismos operadores y las plantas de tratamiento de cumplir con estos estándares. Bueno, hay que prestarles atención. No solamente se trata de cambiar la ley, sino de asegurar su cumplimiento, como mediante una inspección y vigilancia, pero también el destinar los recursos suficientes para esta reconversión tecnológica. También tenemos que poner mucha atención en la medición y monitoreo. ¿De qué? De variables meteorológicas, pero también del agua superficial y subterránea. Y algo que en este momento no está muy fortalecido es de la calidad del agua, ¿no? Que se puso mucha evidencia ante esta crisis que pasamos hace unos meses aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde no sabíamos qué es lo que estaba circulando en nuestra agua potable. Otras acciones son, bueno, por supuesto, las fuentes de abastecimiento. Hay que reforzar el sistema Lerma-Cutzamala mediante una revisión y además pues, un fortalecimiento del sistema Lerma-Cutzamala, ¿no? Decíamos, fue hecho para 20 años, lleva 40, no se le ha hecho una reposición o mantenimiento mayor.
También se habla de nuevas fuentes de abastecimiento. Sí, solamente si fuera necesario, hay muchas opciones, las ha platicado el presidente, las ha también propuesto la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Esta necesidad de esta conexión con las cuencas. Por supuesto que estas nuevas fuentes tendrán que ser muy bien vigiladas y no pueden ser construidas como lo fueron hace 50 años, ¿no? Sin tomar en cuenta las cuestiones ambientales y sin tomar en cuenta las condiciones sociales. Eso creo que nadie estaría de acuerdo en hacer una nueva fuente de abastecimiento donde estos dos factores no estén en el centro. Por otro lado, la infraestructura, hay que renovar la red para reducir fugas. Sabemos que el gobierno de la Ciudad de México hizo una gran estrategia para impulsarlo. Sin embargo, esto es una estrategia de muy largo plazo, no es barata y no es inmediata, ¿no? Entonces debemos de continuar con esta labor, también ampliar las coberturas, ya vimos específicamente en dónde, y trabajar en incrementar las eficiencias. Y las eficiencias no solamente se hacen con infraestructura, sino también con un fortalecimiento institucional de los organismos operadores. Por otro lado, el uso del agua agrícola, se tiene que pensar en racionalizar este uso dentro del valle, ¿no? Y promover el intercambio de agua potable por agua residual tratada. Y esto implica, de nuevo, no solamente la tecnología, sino también un abordaje distinto y un trabajo realmente muy fuerte y muy cercano con los agricultores, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento en gran parte del Valle de México se están cultivando productos de muy poco valor comercial y muy poco valor para los productores, ¿no? Entonces, no tiene caso y también que son muy altos consumidores de agua, no tiene caso que sigamos cultivando alfalfa en el Valle de México con agua de primer uso que no tiene un valor comercial muy alto y que tampoco tiene un valor histórico para los agricultores, ¿no? Entonces, no queremos, por supuesto, y bajo ninguna circunstancia, afectar prácticas ancestrales y cuestiones de culturales, por supuesto que no se trata de eso, sino de intentar aumentar la productividad, sobre todo en estos productos que no tienen un valor cultural, que no tienen un valor social muy amplio, ni tampoco un valor económico. También hay que pensar de manera distinta e impulsar estas soluciones basadas en la naturaleza ahí donde sí son efectivas. La primera, pues, es esta gran labor que tendríamos que hacer por conservar y ampliar las zonas de recarga. Deberíamos ya, o sea, esto implica tener una comunicación muy estrecha con el ordenamiento del territorio, ¿no? Para impedir que se sigan construyendo de manera ilegal eh, desarrollos en estos lugares donde pues no deberían de existir. También impulsar la reforestación y la revegetación para conservar no solamente el agua, sino también los suelos, que esos son fundamentales también para evitar la erosión y para evitar la sedimentación de otras infraestructuras. Y la recuperación de ríos y humedales, ¿no? Poniendo mucha atención en la calidad del agua. Por último, en esta pirámide mostrábamos los temas transversales, es decir, los que soportan todos los demás. La primera tendría que ver con la prevención y atención a emergencias, donde pues buscamos una mayor coordinación de actores, porque en este momento Protección Civil se encuentra por un lado, los organismos operadores no saben específicamente qué tienen que hacer, entonces mejorar esta comunicación nos vendría muy bien a todos, además de hacer un gran estudio de obras de protección ahí donde se requieren. También otra de las cosas muy importantes es hacer un plan de acción inmediata frente a las sequías. Eh, bueno, esta sequía que vivimos este año, no teníamos una respuesta muy clara, muy inmediata, no sabemos exactamente qué hacer. Y este plan de acción inmediata, pues bueno, pasa por 5 acciones. La primera, una operación especial de fuentes de abastecimiento, ¿no? Que se hizo, o sea, es extraer menos agua del sistema Cutzamala. ¿Por qué? Pues porque si no te lo acabas más rápido y empezabas a traer agua de una menor calidad y que necesitaba pues mayor tratamiento, una reparación más expedita de las fugas, ¿no? Para evitar
Sí, que literalmente estemos perdiendo agua en un punto donde la necesitamos mucho más que en otros momentos. Un programa emergente de distribución, ¿no? Pues que tenga estos puntos nodales donde toda la comunidad pueda abastecerse y dando prioridad a algunos elementos como hospitales, escuelas, etcétera. Y un impulso muy importante a la reducción del consumo. Em, Es decir, una gran campaña donde todos, no solamente los pequeños usuarios como nosotros, sino también las industrias, etcétera, estén realmente haciendo acciones. Pero recuerden que aquí, pues el 70% del agua se utiliza para uso público. Entonces, fundamentalmente, aquí estas pequeñas acciones que en otros lados podrían no tener tanto impacto, aquí tienen un gran impacto. Y no podemos dejar de formular un programa de largo plazo de atención a sequías. Hay que seguir impulsando este aprovechamiento de agua y lluvias que creo que se ha hecho. La Ciudad de México tiene uno de los programas más grandes a nivel global de captación domiciliar del agua. Em, pero no solamente nos debemos de quedar en los hogares, sino también en las escuelas, los espacios públicos, impulsarlo a través de las legislaciones que ya un poco se hacen, ¿no? Donde a las industrias obtienen algún tipo de beneficio por incluirlo dentro de sus programas de construcción. Sin embargo, también aquí tenemos que ser muy claros que el aprovechamiento de agua de lluvia no debe ser una política que sustituya el mejoramiento de la red, ¿no? Porque no hay agua más barata y de mejor calidad que la que se distribuye en las redes públicas. Entonces, el aprovechamiento de agua de lluvia, por supuesto, que es algo que debemos de impulsar, pero es un complemento a la otra estrategia que debería de ser prioritaria. Otros dos puntos importantes son lo que llamamos este concepto de cultura del agua que cada vez está más en desuso, ¿no? Porque pues la cultura del agua nos remite a estos mensajes que llevábamos desde niños de ciérrale la llave, váyate en 5 minutos, etcétera, que por supuesto son importantes, pero queremos ir más allá, ¿no? Queremos hablar nosotros desde la UNAM, lo hemos hecho desde la Red del Agua de la UNAM, de los ciudadanos hidrointeligentes, es decir, estas personas que tienen la información suficiente para tomar una decisión informada y no solamente en su casa, ¿no? Sino en diferentes espacios. Estamos en nuestras casas, sí, pero estamos en las ciudades, ¿no? Y por lo tanto vemos las redes de distribución, tenemos una relación con las autoridades, ¿no? Entonces, la exigibilidad del cumplimiento de nuestros derechos es un valor fundamental de este ciudadano hidrointeligente, ¿no? Y una tercera dimensión es el consumo, no solamente el consumo directo de agua, sino de todos estos elementos que requieren agua para su producción, que nos lleva a hablar un poquito más de este nexo agua, energía y alimentos, que a muchas veces no es tan sencillo traducirle esto a la población, pero bueno, tenemos que hacer más porque, pues evidentemente, los retos son muy grandes. Y para tener estos ciudadanos hidrointeligentes, bueno, necesitamos un sistema de información clara, precisa y en formatos entendibles para todas las personas. No, no puede ser el agua debe de dejar de ser esto sumamente técnico, donde solamente si estudiaste una maestría en ingeniería podrías entenderlo, ¿no? Todas las personas deberíamos de poder tomar decisiones con entrar a una página de internet que el mismo gobierno tendría que estar nutriendo todo el tiempo. Y ahí está la idea de los observatorios de agua, que creo que es algo muy importante, ir monitoreando el desempeño a través del tiempo para evaluar cómo vamos, pero también para tomar decisiones si no está funcionando la estrategia que estamos implementando. Y estas capacidades, aumentar las capacidades, no solamente tiene que ir para las personas en general, sino muy particularmente para las personas que participan en el sector hídrico, ¿no? Las personas que operan directamente los organismos operadores, pero no solamente eso, también quienes estamos en la academia, tenemos pues sí, este gran compromiso, ¿no? De, número uno, fortalecernos nuestras capacidades, pero también compartir nuestro conocimiento con otros sectores, ¿no? Entonces, es muy importante esta educación continua y lo que hemos
tratado de impulsar durante mucho tiempo el servicio profesional de carrera, ¿no? Ninguna persona que no cuente con las capacidades para hacerlo debería de dirigir o estar en un organismo operador, porque hoy, de acuerdo con la ley que tenemos, es legal que el compadre de cualquier presidente municipal sea el director del organismo operador de agua, ¿no? Sin tener un título de ninguna naturaleza. Eso es hoy legal. Entonces, no debemos de permitir esta entrada de personas que no cuentan con las capacidades porque nos estamos jugando algo muy importante, es la vida de las personas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos y cómo empezamos? Pues primero reconocer que el escenario tendencial no es una opción, ¿no? Ya sabemos que la forma en la que hemos gestionado el agua en el Valle de México ya está sobrepasada y que necesitamos un giro, un cambio de dirección. Entonces hay que plantear estas soluciones concretas a los desafíos y empezar a generar consensos o debates o empezar a construir en torno a estas soluciones. Podemos no estar de acuerdo en todas las estrategias que hemos presentado, pero puedo apostar que estaremos de acuerdo en algunas. Entonces, sobre estas hay que empezar a construir. Y nosotros llamamos a este acuerdo por la seguridad hídrica en el Valle de México, donde pues lo que proponemos es este primer piso para seguir hablando del agua y llevarlo pues hasta su máximo nivel para alcanzar los compromisos políticos y que nos lleva de nuevo a esta parte primera de la pirámide, donde necesitamos una gobernabilidad que no solamente viene de las instituciones, por supuesto, pero que si no hay un compromiso político no se va a dar. Y por otro lado, los recursos, ¿no? Los recursos económicos suficientes para implementar estas acciones. Entonces, bueno, básicamente este acuerdo tiene estos componentes, la sustentabilidad, la gobernanza, el sistema financiero, todo basado en un sistema de equidad y eficiencia en el suministro, la importancia de la infraestructura hidráulica, de las comunidades resilientes y el desarrollo de capacidades del sistema. Si quieren conocer un poquito más de este acuerdo, les invitamos a descargarlo o entrar a la página de internet dándole ahí a este QR. Pues muchísimas gracias por el espacio y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Jorge Arriaga, por esta excelente presentación y propuestas. Vamos a pasar primero a los comentarios de la comentarista, es la doctora Adriana Palma Nava, de la CAEM, de la Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de México. Muchas gracias. Pues bueno, agradezco nuevamente la participación en este tema que me apasiona tanto, que es la Cuenca de México. Lo que nos presenta Jorge en esta ponencia tiene fundamento en un trabajo que realizamos en el 2016, que fue el Plan de Gestión Integral de la Cuenca de México. Y partiendo sobre esta premisa, que lo conozco muy bien, yo participé en el desarrollo de los cálculos, de la modelación, de la cuantificación de los costos. Entonces, quisiera partir como un comentario propositivo, constructivo, que dentro de esta sinergia, y lo hablábamos en la mesa anterior, que extraordinaria la mesa anterior con Judith, y lo comentábamos, ¿no? Vengo desde un punto de vista de la Secretaría del Agua, de la Comisión de Aguas del Estado de México, y ya desde otro panorama, no de la academia, sino de un servidor público, para exponer la experiencia que hasta hoy tengo yo en relación a la cuenca del Valle de México. Entonces, quisiera empezar con que los sistemas son dinámicos. Aquí hemos expresado la importancia de información consistente, actualizada. Entonces, quisiera retomar de la presentación que hace Jorge en términos del balance, pues ese balance ya no es ahora, son estas cifras, ¿no? Hoy dependemos muchísimo menos, tenemos un incremento, perdón, un suministro muchísimo menor del sistema Cutzamala. Y tenemos un suministro mucho más alto, estamos estimando que es aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo de aguas subterráneas. Entonces tenemos que tratar de siempre actualizar, vivimos en un sistema dinámico. Este planteamiento de los planes, líneas de acción y estrategias las hicimos hace 8 años. Hoy estamos bajo una componente política distinta, bajo una componente social distinta y bajo los estragos de una sequía que ha durado algunos años
y una condición climática distinta. Entonces, yo creo que sí tendremos que basarnos en el pasado, pero hacer unas actualizaciones. Entonces, comentando lo que Jorge nos presenta en este esquema general, dentro de los balances, pues hoy, ¿no? El sistema Cutzamala ya no nos da nuestros 15 metros cúbicos por segundo, nos está dando de 8 a 6 metros cúbicos por segundo, y que no solamente las alcaldías de la Ciudad de México dependen de parte de este flujo, ¿no? También varios municipios del Estado de México dependen, y otros municipios se ven afectados, por supuesto, por la reducción del sistema Cutzamala. Hablando del agua subterránea, que llevo muchos años analizando, y lo que se propuso también hace 8 años de decir que nos quedan 40 años de vida útil del acuífero, yo lo diría como 40 años de un aprovechamiento del agua subterránea con la infraestructura que tenemos. La distribución del agua subterránea en la cuenca es completamente distinta, ya tenemos una zonificación. Las condiciones de cantidad y calidad son muy distintas en toda la cuenca. Entonces, sí me gustaría retomar que cuando hablamos de una vida útil con un horizonte, es distinto en toda la región de la cuenca y hablamos con la infraestructura que tenemos, es decir, en términos de toda la cuenca, esos 4,000 pozos que tenemos a cierta profundidad. En ciertas zonas tenemos más reservas de agua subterránea, en otras zonas tenemos menos reservas de agua subterránea, bajo un escenario no sostenible, no renovable. Entonces sí quisiera marcar estas precisiones a lo que se planteó en la presentación. Y el tema tarifario que se presenta, yo creo que es un tema muy, muy específico. Judith también lo sabe muy bien. Hay una disparidad en todo el Estado de México, en toda la Ciudad de México, y es algo que debemos de acotar específicamente. Esta perspectiva del agua en el Valle de México, a mí me gustaría que retomáramos y hiciéramos conciencia que tenemos que pensar que debemos de volcar nuestros ojos, nuestros recursos y nuestro entendimiento y conocimiento. Jorge lo mencionó, tenemos algunos operadores que no tienen las capacidades técnicas. También hay personas dentro de la academia o personas que hablan de temas que no son específicamente los aceptables, y sobre todo cuando hablamos de agua subterránea. Entonces, cuando hablamos de agua subterránea debemos de volcar, debemos tener un mejor entendimiento, tenemos que tener una mejor caracterización de la cantidad, de la calidad del agua subterránea, y es algo que yo sí quisiera que quedara sobre la mesa. En términos de este pirámide que comenta Jorge, con sus 3 estrategias básicas o sus 3 líneas, empezando por el liderazgo, y en la presentación que nos hizo, dentro del liderazgo sí me gustaría acotar que en el Estado de México, bajo esta nueva administración, se elevó ya el nivel del agua a formar una Secretaría del Agua. Eso es un panorama muy distinto que yo propondría que se ponga en este liderazgo dentro de la cuenca. Esto está dando una visión y una gestión distinta. Tenemos una Secretaría del Agua, tenemos una Comisión del Agua del Estado de México, y esto nos está dando otra gestión y nos está favoreciendo para establecer nuestro nuevo cambio de paradigma que estamos trabajando desde la Secretaría del Agua y desde la CAEM con acciones específicas. Entonces yo creo que este liderazgo sí tendrá que cambiar, lo estamos modificando, y yo creo que en la Ciudad de México también va a haber algunos cambios, muy, muy considerables dentro de esta jerarquía que se le pretende dar al agua para que suba de nivel y tenga transversalidad entre otros niveles de gobierno. Creo que es muy, muy importante que cuando hablamos de este liderazgo no perdamos de vista la cuenca, como lo comentaba, sus características no son homogéneas. Estamos en un sistema muy complejo y no podemos hablar de un liderazgo en la cuenca si no atendemos o no enfocamos a una escala local, intermedia y regional. Creo que eso se debe de tener muy claro ya para esta nueva gestión, y es lo que nosotros estamos implementando
dentro de la CAEM bajo ese nuevo cambio de paradigma del agua. Básicamente se está estableciendo que nosotros, dentro de este nuevo cambio de paradigma, se aterricen planes en zonas o planes regionales donde las características son muy distintas. Sabemos que en la Cuenca de México toda la ingeniería, toda la infraestructura que se ha desarrollado es a partir de esta lucha que tenemos de un medio lacustre con un medio urbano. Desaparecimos ya el sistema lacustre y tenemos un medio urbano. Entonces, sí hay consideraciones para tratar este tema. También dentro de este nuevo cambio de paradigma que proponemos es que se haga un proceso técnico participativo. Como comentaba Jorge de este cultivo de alfalfa ha disminuido mucho, pero también tenemos que voltear al campo y ver los arraigos culturales y sociales que hay dentro de estos ecosistemas y de estos usuarios, de estos ciudadanos, que también ellos tienen un derecho humano al agua desde otras perspectivas. También lo que comentábamos dentro de este nuevo cambio de paradigma dentro del Estado de México es que se va a generar una información, una base de datos de información transparente, accesible, para que todos podamos tener información actualizada, que eso es muy, muy, muy importante. Como comentaba, hoy las condiciones son distintas. La agricultura que habíamos cuantificado hace 8 años ya no es el mismo volumen. Mucho del volumen de la agricultura ya se cambió a un uso público, a un uso doméstico. Entonces, estos balances ya han cambiado y nuestra visión tiene que cambiar. También estamos enfocados en hacer estudios de detalle multidisciplinarios. Podemos tener a los expertos en diferentes materias, pero tenemos que hacer la integralidad. Otra vez vuelvo al agua subterránea. El agua subterránea necesita de muchas disciplinas para un buen desarrollo. Y también, por supuesto, esta visión a largo plazo, diferenciando las escalas de nuestras fuentes superficiales y nuestras fuentes subterráneas. Y entonces tenemos más que hablar de sustentabilidad, tenemos que hablar de sostenibilidad. O sea, ¿cuánto nos van a durar nuestras fuentes en términos de cantidad y calidad? Un tema importante que tratamos en la mesa anterior y que también puso sobre la mesa Jorge. Pasando a estas acciones sustantivas que comentaba Jorge, creo que esta parte fundamental debe de desarrollarse con esta componente que tenemos nosotros en nuestro nuevo cambio de paradigma, que son los proyectos estructuradores para iniciar la transición hacia fuentes sostenibles. No es inmediato, no podemos conseguir los recursos también de forma inmediata y los resultados no van a ser en un corto plazo. Eso es más que claro, pero tenemos que empezar a actuar ya y creo que todos ahora estamos muy comprometidos, sobre todo porque estamos sentimos, ¿verdad? Los efectos. Nosotros en el Estado de México tenemos ya muy claro que más que hablar de síntomas de la seguridad hídrica, coincidimos con los retos de la seguridad hídrica y más bien estamos hablando de un factor de seguridad hídrica. Este nuevo cambio de paradigma que nos lleva a proyectos que incluyen reuso, tenemos que manejar el reuso, evitar las nuevas fuentes e incrementar el reuso, nos va a llevar a aumentar el factor de seguridad hídrica en época de sequías en un 50% y en épocas de lluvias en un 70%. Entonces creemos que en un mediano plazo sí vamos a estar muy cerca de lograr la sostenibilidad. Y finalmente, hablando del escenario, del escenario de los ejes transversales que comentaba Jorge, creo que es muy importante poner la componente social. Siempre hablamos de nuevas fuentes, por ejemplo, siempre fue muy mencionado el Valle del Mezquital, pero por un tema social eso no va a suceder. El Estado de México, decimos que siempre ha sido un estado dador. El 50 o más del 50% del agua que consume la Ciudad de México proviene de las fuentes del Estado de México. Entonces, esto debe de cambiar. Y ya hay una componente social, por ejemplo, en distintos lugares que dicen, ¿por qué se llevan mi agua? ¿Y yo qué beneficio obtengo? Entonces, esa componente social, hasta yo no la dejaría en una parte transversal, sino la subiría de jerarquía. Debemos de considerarla y de implementarla.
Y no olvidar, por supuesto, que nos enfocamos siempre al tema de cantidad, pero tenemos que hablar del tema de calidad del agua. Muchas gracias y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, doctora Adriana Palma, por sus excelentes comentarios, críticas y propuestas que son muy atinadas. Entonces, bueno, tenemos unos minutos, unos 7, 8 minutos para las preguntas-respuestas. Yo la primera pregunta que había al doctor Jorge Arriaga, yo no vi nada del tema legislativo. Creo que muchos de ustedes o de nosotros participamos en la nueva legislación, la ley del agua, llevamos años dándole. Da gusto saber que gente de la academia como el doctor Adriana Palma, como el doctor Moctezuma, ocupan puestos ahorita ejemplares a nivel nacional en tema de agua, pero creo que nos estamos alentando, por decirlo suavemente, en el tema de buscar cambios de fondo, es decir, estamos siguiendo atenidos como a la buena voluntad del Tlatoani en turno para que esto suceda y no a los cambios de fondo. Y creo que un cambio de fondo, y está ya propuesto, consensuado, bastante trabajado, esta es la legislación con otra visión, con este cambio de paradigma en parte. Entonces, ¿qué hay sobre estos cambios a la legislación? No solo federal, sino de los propios estados, que pues, somos autónomos en el sentido de legislar como entidades federativas. Adelante, doctora Rivera. Muchísimas gracias. Bueno, sí, no, el cambio legislativo lo pusimos más en el otro documento que mencionaba a nivel nacional, pero concuerdo con ustedes que no solamente necesitamos este cambio a nivel federal, ¿no? Sino a nivel de los estados. Siguen habiendo, no es el caso del Valle de México, pero siguen habiendo otros estados que no tienen ley estatal de aguas, ¿no? Y que básicamente se retomó una ley estatal de aguas, un machote, y todos nada más le cambiaron el nombre del estado, pero como mencionaba Adriana, es muy importante adecuarnos a las condiciones hídricas, sociales, culturales del lugar, ¿no? Entonces creo que sí es importante avanzar en este cambio legislativo, sobre todo en las leyes estatales. Nosotros también hemos impulsado mucho este cambio de la Ley General de Aguas, ¿no? Que regula el artículo 4º constitucional, que es lo que se mandata por la Constitución. Estamos completamente de acuerdo en que, pues bueno, esto ayudaría realmente a cumplir, a fijar quiénes son los responsables de cumplir con este derecho humano al agua potable y al saneamiento, ¿no? Y con eso no solamente los responsables, sino pues cuáles son los premios y los castigos que tendrían que darse a partir de esta legislación, ¿no? Por otro lado, también tenemos que pensar en que estas leyes puedan ser susceptibles de cumplirse, ¿no? Porque de nada sirve tener la mejor reglamentación, como en muchos casos lo tiene en México, si no lo vamos a poder cumplir, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar en que estas leyes tengan esa capacidad de cumplirse. Podría hacerte una pregunta, Jorge. Desde esta publicación que tienen de perspectivas del agua en el Valle de México, ¿cuál crees que sea la aportación del documento? ¿En qué puede ayudarnos a todos los ciudadanos, a los técnicos, etcétera? ¿Cuál crees que sea la aportación de este documento? Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Sí, creo que tiene varios objetivos, ¿no? El primero es poner, si lo vieran, es un documento corto realmente, donde sintetizamos esta información, pues, de una forma no tan técnica que puede ser leída por prácticamente cualquier persona. Y pues el valor tienen estas 14 propuestas, ¿no? Que están no solamente, bueno, en este caso son unas fichas donde se proponen acciones concretas con metas concretas a 2050, bueno, a los próximos 40 años, prácticamente a 2050, y intentó hacer un cálculo más o menos actualizado de aquel ejercicio, Adriana, en el cual pues, claramente estabas ahí tú participando, y de las otras acciones, ¿no? También se les intentó poner un monto. Creo que entonces también tiene un valor de política pública para, pues al menos plantear la discusión, ¿no? Como yo mencionaba, puede ser que no estemos de acuerdo con todas las acciones, pero al menos con base en eso es un pretexto para continuar con la discusión
entre académicos, tomadores de decisiones y el público en general.